la mañana de hoy con Monseñor Mario Moronta, obispo de San Cristóbal, miembro de la Congregación de la Doctrina para la Fe, que funciona en Roma, un organismo muy importante que fue presidido por muchos años por el actual Papa Benedicto XVI. Yo he querido traer, después del 26 de septiembre, a este programa, a una serie de personas que opina con independencia, que tiene criterios propios, que analiza con objetividad, con seriedad, con responsabilidad esos resultados que para mí son emblemáticos de lo que hoy en día es el país. Bienvenido, monseñor. Muchas gracias por la invitación, doctor, muy amable, y gracias porque nos ha hecho pensar un poquito en estos días. Cuando usted me planteó el tema, pues necesariamente es un tema que no debemos eludir, es un tema que nos incluye a todos los venezolanos, no solamente a los dirigentes políticos, no solamente a los que de una u otra manera salieron elegidos, sino a todos nosotros, a todos los electores, incluyendo a aquellos que por algún motivo no participaron en la contienda electoral, que creo que es la primera vez, o una de las pocas veces, donde la abstención ha sido más bien muy baja. Muy baja, por ese tipo de elección, muy baja, ¿no? Sí, sí. Muy baja. A mí me llamó mucho la atención en el Táchira, fue casi el 70% de participación activa, ¿no? Y por otra parte, con una característica muy bonita, ¿no? Y es que en las colas, más bien el espíritu muy venezolano, ¿no? De compartir las horas, a veces en algunos casos de lluvia o de sol, sin ninguna molestia y sin ninguna ofensa. Privó la convivencia, ¿no? Exacto, y sobre todo me llamaba mucho la atención porque cuando yo hice incluso mi cola para ir a votar, había un problema en la mesa electoral, un problema más que todo técnico, que retrasó como en 40 minutos el inicio de la apertura de las mesas. Toda la gente era tranquila. Y alguien me decía, monseñor, es que está tranquilo porque está usted aquí, ¿no? Pero después yo me fui, después de haber votado, y siguió la misma cosa. O sea, la actitud era más bien de ponderación y de deseo de que ese ejemplo lo tomara muy en cuenta la clase política, ¿no? Y así lo hice yo saber en una entrevista que me hicieron allá en San Cristóbal. O sea, yo creo que los políticos tienen que aprender también de la gente que va a votar, sea cual sea su interés político o su intención de voto. Su gran fuente de aprendizaje tiene que ser justamente la gente, el ciudadano común y corriente, ¿no? Sí, sí. Ahora, eso que usted está diciendo es muy importante porque después de un proceso electoral con esas características, generalmente la gente se pierde en los análisis, en las cifras, en los porcentajes, en los resultados matemáticos. Es un dato importante, sin duda, pero más importante es lo que está detrás de eso. Por ejemplo, el mandato que emana del 27 de septiembre. ¿Cuál es para Mario Moronta ese mandato que dio el pueblo en las urnas? Si yo quisiera decir antes algo que me ha llamado mucho la atención, ¿no? La reacción de la gente, incluso de aquellos que a lo mejor no consiguieron que su candidato saliera vencedor, o de aquellos cuyo candidato sí salió vencedor, y es que fue la de una aceptación muy tranquila de los resultados. ¿Qué indica eso? Eso indica dos cosas. Uno, una gran madurez, una madurez política. Y segundo... Es decir, que asumimos las victorias o la derrota como algo normal. Como algo normal dentro de un proceso democrático. Y lo segundo, que creo que es el mensaje que ojalá toda la dirigencia política, tanto del oficialismo como de la oposición, capte, y es que la gente quiere paz. Y la paz es convivencia, y la convivencia implica un elemento importante que yo creo que es el gran mensaje que del 26-27 de septiembre tenemos que sacar, que es la gente quiere encuentro, porque la gente se encontró en los mítines, se encontró en los grupos de discusión, en los grupos sociales, se encontró en las colas para ir a votar, y después se encontró en la aceptación del resultado. Cuando digo encuentro, es un encuentro para la paz social, no para la violencia social. Yo creo que el gran mandato que el pueblo le ha dado a los nuevos legisladores, y el mandato y lección es, queremos que ustedes nos oigan a nosotros y que
más que representarnos a nosotros, sean nuestra voz y nuestros oídos en el Parlamento y en otras instancias de tipo nacional. Cuando usted hace esa afirmación, esto significa que el fenómeno de la polarización ha cedido terreno o que se mantiene a ciertos niveles y en otros niveles es más fluida la situación. Yo creo que la polarización se mantiene, pero como usted lo dice, en algunos sectores, en los sectores de las bases, es mucho más fluida la situación. Quizás la polarización a nivel de la dirigencia y ciertos niveles de la sociedad se ha mantenido. Y hay una cosa que a mí me ha preocupado mucho. 2 o 3 días después, cuando ya estaban más o menos las cifras ya con más precisión, empezaron a decir unos, somos mayoría. Los de la oposición decían, tenemos un número suficiente y estamos también mayoría. Pero había algo que a mí me llamó la atención. Dentro de la misma oposición, por ejemplo, oye, mi partido es el que más sacó. Mi partido es el que de segundo puesto, el tercer puesto. El otro, nosotros somos ahora la segunda fuerza después del partido del oficialismo. Eso se lo escuché a muchos dirigentes, pero nunca le escuché a ningún dirigente. Dice, nosotros estamos aquí o hemos alcanzado un mandato del pueblo. O sea, pareciera que volvemos un poco a los esquemas que tenemos que superar. Aquí no es problema de mayoría o de minoría, sino el problema es que el protagonista que me permite a mí llegar a un puesto dirigencial, sea en el Parlamento, como es en este caso, o en otros puestos importantes, es el pueblo, que es el que se manifestó y que al pueblo sí le interesa ciertamente que haya mayorías, pero también que se respeten las minorías. Y que se respeten las minorías y las mayorías con un amplio sentido de conciencia, un amplio sentido de compromiso y amplio sentido también de saber escuchar e interpretar el mandato del pueblo. Lo que usted dice, monseñor, apunta hacia la reconciliación del país. Sin embargo, hay voces que envían un mensaje distinto, de perseverar en el odio, en la división, en la separación. Ese resultado electoral que invita a una reflexión muy seria acerca de lo que es la unidad y el entendimiento entre los venezolanos, ¿está la dirigencia política en capacidad de asumirlo o de asimilarlo? ¿Qué percibe usted? Yo percibo que es el gran reto que tiene la dirigencia. Yo creo que hay dirigentes políticos que sí están en esa actitud, hay otros que no. No podemos absolutizar. Lo que sí es importante, lo que usted ha dicho, la reconciliación. Pero para que haya reconciliación tiene que haber 2 cosas importantes. Una, el que se abran los espacios de encuentro. Para que aquí no se trata de una concertación o de connivencia, sino lugares de encuentro donde podamos exponer las ideas, exponer nuestras quejas y sentir que somos todos protagonistas. Y en segundo lugar, saber que somos miembros de una misma patria. O sea, el que tiene una inclinación hacia el oficialismo o hacia sectores de la oposición es venezolano y tenemos que fortalecer esto. Y por eso vuelvo a insistir en algo que decía hace un momento. La gran lección que nos ha dado o que nos estamos dando los venezolanos es precisamente la de que somos capaces del encuentro y somos capaces de superar aquellas cosas que nos puedan dividir y de reconciliarnos. Pero la reconciliación también implica el dejar posturas cerradas de uno u otro bando. Algunos interpretan reconciliarse como declinar en los principios, no, como hacer entrega de los puntos de vista, como hacer concesiones más allá de los principios, pues. Pero la reconciliación creo que tiene otra lectura. Sí, la reconciliación, y aquí voy a apelar un poquito, porque la Iglesia tiene que manejar mucho el término, mucho no, siempre el término de reconciliación, desde el punto de vista sacramental, etcétera. Yo suelo utilizar cuando hablo de la reconciliación el término de la comunión, o sea, yo puedo estar en diferencia con otra persona, tener diferencia con otra persona, pero no tengo por qué romper con esa persona. La reconciliación significa la reconstrucción de la comunión, la reconstrucción del encuentro, la reconstrucción de aquellas cosas que nos unen para poder empezar a ver cómo superar aquellas cosas que nos dividan. Y por eso creo que la tarea fundamental siempre ha sido, y yo siempre he tratado de hacerlo con
con mi ministerio es la de que aunque tenga una postura, aunque tenga un pensamiento, aunque tenga opiniones diversas, yo tengo que acercarme al otro porque el otro es tan importante como yo, pues somos personas. Un poco la teoría de aquel famoso filósofo personalista de origen hebreo, Martin Buber. Para que haya un nosotros tiene que haber un yo y un tú que se encuentran. Ese yo es tan importante como el tú, porque el tú es yo y el yo es tú a la vez. No es un juego de palabras, que se convierten en el nosotros. Ahora, lo que sí es importante es que no nos cerremos, porque si nos encerramos en posturas, inmediatamente empezamos a descalificar. Y el gran peligro que ha habido en los últimos años es que de uno y otro bando nos descalificamos, o sentimos descalificaciones, o auspiciamos descalificaciones, y el pueblo que camina por su senda, la gente que camina en el camino de la vida, está buscando es otra cosa, está buscando es que sea escuchado, no solamente que sea escuchado, sino que sea acompañado. Los dirigentes políticos suelen pedir que el pueblo los acompañe, pero este es el momento en que deberían ellos ver al pueblo que necesita que sean acompañados, el pueblo que sea acompañado por sus dirigentes políticos. Y la mejor manera de que los acompañe es buscando el encuentro, buscando el diálogo, lo cual no significa, como usted bien lo ha dicho, que yo voy a claudicar en mis posiciones. Yo puedo tener una ideología, el otro puede tener una ideología, buscamos los elementos comunes. Podemos tener incluso serias divergencias, serias discusiones, que eso incluso no solamente es importante, sino necesario. Y se da en todos los ámbitos, hasta en el ámbito familiar. Los hijos discuten con sus padres muchas veces sobre temas de la familia, pero nunca se rompe la unidad familiar, o no se debe romper la unidad familiar, ¿no? Vamos a hacer una pausa, monseñor. Para aquellos que creen que estamos generalizando y divagando, usted ha dicho cosas muy importantes. Creo que hemos conversado cosas muy interesantes en este primer segmento de la entrevista. Pero vamos al regreso a hablar de algo muy concreto. Posición de la Iglesia Católica en este momento, en estas circunstancias. ¿Cómo no? Mucho gusto.